queridos dulceros, ¿cómo están? Tenemos hoy día una súper invitada. Ya la conocen. Ella nos dejó una grata, pero grata entrevista anterior y nos quedamos con las ganas. Es la segunda parte de lo que son los banquetes y las anécdotas de Palacio de Gobierno. ¿Quién es? Natia Echevarría, nuestra querida amiga, chef. Ella es Marca Perú. Y sobre todo, mi querida Nati, hola, nos cuentes esta segunda parte de los famosos buffets y todos los entretelones de Palacio, que ahora ya tenemos un nuevo huésped para 28 de julio. Bueno, cuéntanos, Nati, hola, ¿cómo estás? Eli, qué gusto verte, siempre es un placer conversar contigo, el tiempo siempre se nos hace corto, Sí. Hay muchas cosas para compartir, porque son cosas que la gente cotidianamente no tiene idea, ¿no? Siempre se hace uno, ¿y cómo será? Inclusive me llamó una tía una vez que había escuchado que iba un equipo de fútbol a visitar al presidente y les habían servido pollo de una conocida pollería peruana. ¿Ya? Y yo me sorprendo a veces, ¿no? Hay muchas, muchas ideas, pero la cocina de Palacio está dividida en dos, como les conté en la primera entrevista. Y los grandes banquetes y los eventos grandes se preparan en las cocinas del sótano, porque son las que tiene el equipo y el personal necesario para atender buffets. En promedio, nosotros atendíamos en residencia hasta 50 personas podíamos atender entre 4. Pero cuando un banquete es más grande. En la cocina de abajo. Definitivamente tiene que ser en la cocina de abajo. Entonces ahí teníamos que coordinar con nuestro asesor. Justo te mencionaba al señor Chenefuse en la primera entrevista, que fue el que me introdujo a Palacio, el que me entrevistó para la prueba. Claro, el que te dio realmente el visto bueno y pudiste ahí participar y trabajar. Ayer me enteré que había fallecido. Oh. En el 2018, imagínate cuánto tiempo que no lo veía. Pero tuve la grata experiencia de trabajar durante esa temporada. Y para tú hacer un buffet tienes que hacer la propuesta, como en cualquier evento, ¿no? Primero es una propuesta. Y es mucho estacional, cosa que no todo el mundo lo toma en cuenta porque en Perú hay todo el año. En otros lugares no, nosotros conseguimos lo que sea, de cualquier región del país, todo el año. Todo el año, así. Lo único que se así respeta, no esté de temporada. No importa. Así no esté de temporada, se encuentra. Inclusive lo que esté en veda, siempre hay congelado, siempre hay un proveedor que tiene stock. Respetamos la veda de la concha negra, de los camarones, porque es lo más importante para un chef, no respetar. Pero tenemos que tener en cuenta estacionalidad. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un buffet en invierno que en primavera o en verano. Claro. Y lo que me daba risa es que tú tenías que pasar por diferentes criterios. Por ejemplo, ya cuando fui jefe de alimentos y bebidas de la PEC, yo tenía que pasar por el visto bueno del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿La propuesta? ¿O les hacías previamente el banquete? La propuesta, para que la aprobaran. Y yo me acuerdo que yo tenía un dicho, cuando yo me fastidiaba mucho, yo decía así, ¿pero qué? ¿Quién ha dicho? La chef. ¿Y cómo se llama? Y yo no me acuerdo cómo me decían, y al final yo repetía, viuda de García Belaúnde, porque me paraba trompeando con todos los del ministerio, y particularmente tienen un criterio diferente. Todos los diplomáticos son muy finos, muy elegantes, tienen mucho mundo, pero finalmente el criterio de la PEC, por ejemplo, y de Palacio, es mostrar lo mejor de tu patria. Claro, entonces no tienes que tener miedo a mostrar tus insumos. Ellos no entendían, por ejemplo, que para el evento de la PEC nosotros propusimos maquis, tempuras y unos bocados internacionales, según ellos. Era como si yo, así me explicó una vez a la persona que mencionaba, ¿no? Es como si yo fuera a China y me ofrecieran causa. ¿Tú qué vas a pensar? Qué honor que mi cocina llegó hasta China, ese era mi criterio. Claro.
Bueno, no siempre lo compartieron los del ministerio, entonces eran Ay, unos pleitos qué pena fabulosos. realmente. He tenido mis propias crisis diplomáticas para hacer los eventos en Palacio, porque en la cocina, por eso te dan la responsabilidad como chef. Tú tienes que manejar el criterio de vender al Perú de la mejor imagen que seas capaz de hacer, ¿no? Entonces era desde la presentación, la decoración. Ya habíamos hablado de la vajilla de Palacio, pero imagínate un filete de lenguado, de albacora. A mí me impresionaba mucho. Durante el gobierno del señor Toledo llegaban los pescados del norte. Nunca había mucho que se... Fresquitos. Llegaba el pescado del Era norte. que le traían unos pescados que eran todo el largo de la mesada. Eran pescados de más de 50 kilos y había que filetear. ¿Te imaginas eso? Del largo del aparador que tengo atrás, ya, sacar la cabeza, la cola, Ah, sí. filetear. Era espectacular. Yo por eso, el jefe de compras, no creo que me recuerde con mucho cariño, pero sí me tenía loco, porque le pedía las cosas más rebuscadas que te puedas imaginar. Pulpa de lúcuma, que en la época no había. Y una consulta, Nati. Ahora que tú estás diciendo que los proveedores llegaban con los pescados del norte grandes y todo, y hay, me imagino, bueno, en los hoteles se le llama alimentos y bebidas, pero ¿quién se encarga de las compras dentro del palacio para los buffets, los banquetes o el almuerzo directamente del presidente? Porque la gente también tiene que comer en palacio todos y el mismo presidente. Las 25 gerencias más el presidente y el invitado del día tienen que comer, eso es en la cocina de arriba, que es directamente la cocina de residencia del De palacio. Y hay residencia, un ¿ya? jefe de compras. El Hay un jefe jefe de de compras compras, hay un para todo. jefe de compras para todo, ¿no? Entonces trabaja en conjunto el jefe de alimentos y bebidas, hay un jefe de compras. Y él era el que tenía los proveedores de las pastelerías, de las panaderías, carnes, huevos, etcétera, todo. Todo, ya. Compraba al por Claro, porque no me mayor. imagino que se van a ir a un supermercado o al mercado a hacer las compras. No, tienen que Tienen traerte que todo. llevarte, algunas cosas sí las iban a comprar, como camionetas especiales. Hay cosas que sí se iban a comprar, particularmente para residencia de Palacio, sí se hacían las compras porque no se almacenaba mucho, en pro de que todo fuera fresco. Pero hay cosas que tenía que tener en stock, como las clásicas de cualquier casa, ¿no? Más en la casa más importante del país. Entonces, arroz, azúcar, aceite, imperecibles. Claro. Y había que llevar no tanto, no se fijaba mucho en ese momento, no había restricciones alimenticias, excepto de algún gerente que estaba haciendo Que tenga dieta, alguna alergia, de repente ya. pero por los demás no, todos comían fabulosos, entonces a esta hora más o menos ya empezaban a hacer la cola todos los secretarios para llevar los azafates a las gerencias y nunca faltaba una secretaria embarazada o algún invitado Con algún especial antojo o especial. algún antojo. No estoy a dieta, quiero una ensalada. Me sacaban canas verdes, pero era muy divertido porque la encargada de los especiales era yo. Claro. Y Nati, una de las preguntas que nos llegó de las amigas que nos ven y amigos también era, ¿qué cosa, bueno, voy a decirlo, qué cosa, qué antojo tenía el presidente Toledo y el presidente García? ¿Qué es lo que más frecuente pedía? ¿Qué es lo que más le gustaba? Voy a ser un poco infidente. El señor Toledo gustaba mucho de las sopas tradicionales. Y yo me atreví alguna vez a preparar el chambar, porque mis ancestros, tú sabes que son del norte de Trujillo. Claro. Entonces, yo no preparo el chambar como lo prepara la receta clásica trujillana, porque mi familia, mis abuelos tenían la hacienda en Huamachuco, y en Huamachuco se prepara diferente el chambar. En Trujillo te sirven el chambar, que es con trigo chambar, con alberjón, con habas secas, tiene varios frijoles,
zapallo, culantro. En Huamachuco se hace un concentrado de carne en una olla más pequeña, ¿no? Que es carne de cerdo, pellejo, y carne de res, carne de pecho sancochado, y en otra olla se hierven las menestras con un buen trozo de zapallo y un manojo grande de culantro. Entonces la menestra se espesa, revienta y crece un montón. A eso le echas el concentrado de carne y aparte haces el aderezo con ají colorado, con ají amarillo, con cebolla, y después se mezcla todo y se sirve con canchi con papa sancochada. En alguna oportunidad, que aproveché que no estaba el otro gerente de Palacio de Residencia, porque él era muy clásico, muy elegante, y yo sabía que al presidente Toledo le gustaban las sopas. Entonces yo le preparaba eso, y otra cosa que le encantaba era el cóctel de algarrobina, que yo no lo preparaba, o sea, yo no dejaba que lo preparara el encargado, que era el que ya varias veces entrevistaron, que era el señor Guitarra, o un capitán de la policía, que eran los barman. Pero cuando era el cóctel de algarrobina, pero el presidente Toledo lo preparaba yo. Tú lo preparabas Ese directamente. lo preparaba yo, Claro, ¿no? para Que que es, nos amigas a mí que me nos sale ven, bastante cremoso claro, el chámbar directamente. es una sopa fuerte, es una sopa de invierno. Tiene menestra, tiene carne, tiene trigo. Es una sopa Súper, fuerte, como se dice, bastante, bien concentrada, bien concentrada esta. contundente, y suele ser un plato único en las Sí, tierras, suele ser un plato único, porque es bastante contundente. sí, Y ya era raro escuchar en Palacio que reventara cancha, y yo me atrevía y mandaba hasta rocoto molido. O sea, como en tu casa, porque finalmente era su casa. claro. Entonces, de vez en Y él, cuando le daba bueno, el entonces gusto, al presidente Toledo le gustaban las era sopas, la que yo preparaba. claro. Y el presidente Las García, sopas de Lelo Robino. El doctor García era muy fino para comer, tenía un gusto muy refinado. A él le gustaba, por ejemplo, me acuerdo que él disfrutaba mucho de un buen pescado o una buena carne, un lomo fino, entrecot no le serví mucho, más era lomos finos, purés muy sofisticados, por ejemplo el clásico tipo americano que era el puré de papa amarilla con cebollín o chives, verde picadito chiquito, los champiñones, las pastas, con algún ex canciller de la nación, ya tú sabes con quién, con el señor Belaúnde, García pero, Belaúnde. claro, pero yo te cuento, existía, bueno, que hasta el día de hoy, en el Cordano, que está al costado del Palacio de Gobierno, que siempre a las 11 de la mañana el presidente García pedía siempre sus sándwiches de butifarra. No sé si será verdad, será mentira, pero No, dice que era un clásico, que siempre llevaba a las del 11 de la mañana su buena butifarra, pero él quería del Cordano, no quería de otros sitios, solamente del Cordano. sí, el presidente tenía un gusto bastante selecto, nos pedía cosas muy específicas en mente. No estaba pendiente de la comida, pero la disfrutaba mucho, y no faltó más de una ocasión donde nos llamó a felicitar por presentarle algunas innovaciones que nos permitimos en la época. Entonces, yo era joven, si hubiera sabido lo que hacía ahora de diplomacia y todo eso, no me hubiera atrevido, pero como estaba novata, entonces sí me atreví a hacerle cosas. Con el que tenía mucho problema era con el premier de la época, porque una vez por semana, como tú sabes, se reúnen todos los ministros en Palacio. Claro, así es, el Era la Consejo de Ministros. reunión de ministros, que era en esa época los jueves, ¿no? Entonces a esa reunión nosotros teníamos que hacerles el coffee break, y nunca me dejaba poner nada más que lo que a él le gustaba. Chicha morada, mini butifarras, mini triples, y alfajores. Y me deja otra cosa. Entonces un día, Pero si había uno un de esos Consejo días de que Ministros largo y hasta la hora del almuerzo, porque a veces ha pasado así, empiezan en la mañana y no terminan. uno, montones de veces, y hay que atenderles al almuerzo y todo, pero específicamente los bocaditos que me pedía era eso, y eventualmente yo sí mandaba cosas sin que me pidieran, ¿no? Por ejemplo, yo hacía unos mini sanduchitos blindados
chiquititos con un pan Pullman espectacular que conseguí en una conocida panadería Miraflorina, pan marmoleado, bien crocante, de jamón y queso, un buen jamón inglés, un buen queso Edam, era el que se usaba en la época, con un toque de mayonesa, bien crocantes y bien chiquititos. Y alguna vez me atreví a mandarle unos mini sanduchitos de asado con cebolla caramelizada, Ah, qué con un toque de rico. mostaza, o sea, iba metiendo cositas así de a poquitos, pero él siempre me pedía y popcorn. Me pedía entender que hay gente que está sentada muchísimas horas. ¿Y por Ah, corto? no, sí, me han hecho pedir bien graciosos. Por ahí no faltaba que me pedían una dieta de pollo, una ensalada, una fruta en específico, y logré, eso sí me gustó mucho, logré rescatar un postre en Palacio particularmente, un postre muy antiguo con el chef González, que es la chirimoya con jugo de naranjita china, que es un clásico del siglo XVIII para XIX, Mm, ya. de principios de siglo. Es un postre muy antiguo donde la chirimoya se cortaba en tajadas redondas. No se cortaba como nosotros en la mitad, no, se cortaba en redondo totalmente y había que Redonditas. pepitarlo con pinza. Ah, mira. ¿Y qué? Y a ver, la chirimoya en tajadas y la servían me dices con naranjitas. Pero eso le gustaba mucho, por ejemplo, al presidente García. Las salsas espejo de espárragos, las salsas de champiñones, los purés refinados, los arroces preparados, el tagliatelle, le fascinaba, le hacíamos uno con crema de leche y tocinos, con bastante queso, que yo no le ponía uno, le ponía 3 quesos, ¿no? Que Qué estaba muy de rico. moda cuando recién salía la pasta de 3 quesos. Estoy hablando de la época, entonces eventualmente nos recibía pasta con queso azul, Mira. con un buen lomo fino. En Palacio, durante las temporadas que yo estuve, tuve la oportunidad de atender con muy buenos insumos. Claro, todo Había de unas papitas primera, amarillas porque, chiquititas porque el que, Palacio de que Gobierno se va salteaban mucho con un poco de por tanto tocino a y comer, a perejil. cenar. Te repito lo que me decía mi madre. El Palacio de Gobierno es como la casa del jabonero, quien no pisa resbala. He visto Así es. deportistas, políticos, diplomáticos, eh, Artistas, príncipes, escritores, presidentes, presidentes. vicepresidentes. Estaba Kofi Annan, que también lo entendí. ¿Te acuerdas de Kofi Annan? Más bien, Nati, te agradezco de verdad muchísimo porque esta conversación, la gente mucho le ha encantado, tu experiencia, todo lo que has vivido, toda la emoción de conocer a tantas personalidades y sobre todo también al presidente de turno que teníamos en Palacio de Gobierno. Y tú has tenido la gran oportunidad de estar con dos, atenderlo, servirle y sobre todo la gran experiencia que te nutre y tú lo puedes compartir como ahora en esta oportunidad a todos nosotros esta linda experiencia y ahí está, vender el Perú a tanta gente y a través de la comida. Así es. Nosotros nos alimentan los chefs, ¿no? Claro. Nos acusan de derivas, de figuretes y un montón de cosas, pero básicamente que nos regresan un No, plato pero bien vacío y ganado. una felicitación. Sí. Las personalidades y todo el Perú es uno de los orgullos más grandes de mi carrera y se me hincha el pecho de compartir Claro que con los sí. amigos y contarles que Palacio tiene una cava, tiene una cava muy bonita. Particularmente había el recuerdo de la señora Violeta Correa. Ella era muy fina para los tés, era muy amiga de la señora Marcela Pérez Cuellar, que Nos también tienes que tendría contar que también mencionarlas a las dos en otro un contexto, pero día ya las también todo atendí. el tema de las primeras damas, ¿ah? Claro, qué uso tenían, o no te encargabas también de, yo creo que sí, Sí, también. también. Sí. Mi querida Se Nati, atendió el varias tiempo es veces a la corto, señora Carr. siempre Sí, oye, sí. contigo, mi Nati querida, el tiempo ha sido cortísimo, siempre nos quedamos con más ganas de que nos puedas contar todas estas anécdotas, Voy a porque sacar el libro. nos gusta saber. Voy a sacar
el libro. Y tendrías que contar los buffets de Palacio y Bonito, todo debería lo que has ser. encontrado detrás. Así es. Te voy a buscar para que los amigos vean los menús impresos y Ahí voy a ver sería si puedo compartir por la primera vez algunos videos claro que sí. y Mi algunas querida Nati, fotografías perfecto, como mándame las adelanto del fotografías libro, para que no han poderlas, salido. así es, para que nuestros amigos nos puedan también ver un poco y apreciar de todo lo que has podido vivir en los momentos que has estado como chef de Palacio de Gobierno. Mi querida Nati, nuevamente muchísimas gracias. Hasta una pronta oportunidad y en serio, qué lindas anécdotas y pronto verte. Cuídate mucho. Sí, yo Muchas gracias, queridos amigos.